Muy buenos días, muchachos, me da gusto saludarlos de nuevo en esta su segunda clase de filósofos cristianos del siglo XX. La clase pasada vimos a Jacques Maritain y ahora toca hablar de Étienne Henri Gilson. Él nace en 1884 y muere en 1978. Es un gran historiador, sobre todo de la época medieval, y se le reconoce por los alcances en ese ámbito, en esa área del saber. También en sus estudios da ciertos comentarios inclinándose por la filosofía tomista. Entre sus obras más importantes encontramos su tesis doctoral de La liberté chez Descartes et la théologie, de 1913, La libertad en Descartes y la teología. Tenemos Les études sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système cartésien, estudios sobre el papel que tuvo el pensamiento medieval en la formación del sistema cartesiano, de 1930. Participa en la Primera Guerra Mundial, hace servicios, después trabaja en la Université Sorbonne, en la Sorbona, y finalmente trabaja en el Colegio de Francia por 1932. Después de la Segunda Guerra Mundial, se va a Toronto, coopera con el Instituto de Estudios Medievales y se hace también director en 1947 de eso. Bueno, pues vamos a hablar de su pensamiento. Ya más o menos vimos su contexto, un contexto entre las dos guerras mundiales, las dos grandes guerras. Bien, ¿qué pasa con Étienne Gilson? Uno de los rasgos característicos de su planteamiento filosófico es su rechazo de la primacía del llamado problema crítico. El problema crítico, como ustedes ya lo saben, es el planteado por Kant, es decir, buscar las condiciones a priori que nos permiten conocer. Étienne Gilson no cree en este problema crítico porque dice lo siguiente: a ver, no podemos dudar de que conocemos, por el simple hecho de que ya conocemos. Es decir, el conocimiento es un hecho. Entonces, si nosotros decimos que podemos anular todo nuestro conocimiento y a priori buscar las condiciones que hacen posible este conocimiento, caeríamos en un error, o caeríamos en un pseudo problema. Buscar las condiciones de si podemos, es evidente que conocemos. Y es ahí por el cual Étienne Gilson dice: no, mira, mentalmente se puede hacer el ejercicio, pero Étienne Gilson, siendo un tomista, dándole prioridad a la existencia, dice: pero el hecho real es que conocemos. Ahora bien, no solo se trata de suponer. El problema del problema crítico es que cae en una reducción de la realidad. Se encierra al sujeto en sus propios esquemas. No es capaz de salir de sí, ¿vale? Y entonces dice que es en el acto de conocer algo. Fíjense, esto son palabras que toma Copleston. Es en el acto de conocer algo, y por el hecho mismo de estarlo conociendo, como la mente se percata de su capacidad de conocer, ¿vale? Y en ese sentido, Étienne Gilson es un pensador existencialista. ¿Por qué existencialista? Porque critica también entre las corrientes medievales el esencialismo. Dice así: si tratamos de reducir la realidad a conceptos claros y distintos, universales por su naturaleza, omitimos el acto del existir, que es el acto de las cosas singulares o individuales. Este acto no es conceptualizable, pues la existencia, el existir, no es una esencia, sino el acto por el que una esencia existe. Solo se le puede captar en la esencia y a través de la esencia como acto suyo que es. Y es afirmando en el juicio existencial
que debe distinguirse el juicio descriptivo. Bien, ¿qué está diciendo aquí Etienne Gilson? Primero, él nos dice que la riqueza de Santo Tomás es haber distinguido esencia y existencia, cosa que no hace Aristóteles. Aristóteles distingue acto y potencia para explicar el movimiento y materia y forma para explicar la estructura de las cosas. Pero no logra hacer lo que hace Santo Tomás, distinguir esencia y existencia. Esencia es lo que es y el acto de existir, de pasar a la realidad, es muy diferente a lo que es. Y esto se explica de la siguiente manera. Todas las cosas que nosotros conocemos, esta pluma o lapicero, este lápiz, tienen esencia y existencia. Son algo, pero a la vez existen, tienen realidad. Eso lo debieron de haber visto en sus clases de metafísica. Bien, pues tanto la pluma como el lápiz, los lentes, yo como ser humano, la camisa, yo no agoto la existencia en mi ser. Es decir, la existencia me es prestada. Si yo no me doy la existencia a mí mismo y tengo una existencia limitada, se plantea el siguiente problema. ¿Quién me dio la existencia? Mis padres a mis abuelos a mis bisabuelos, mis abuelos a los tatarabuelos, etc. Así hasta el primer hombre o el primer grupo de hombres. Y al primer grupo de hombres, ¿quién les dio la existencia? No tenemos que caer en un evolucionismo. Tiene que haber un primero que en él su esencia sea existir. Es decir, que su esencia es completamente su existencia. Y ese ser es Dios. Por eso es importante la metafísica. Y Etienne Gilson es un defensor de la filosofía tomista y además un crítico serio de la filosofía moderna. Incluso dice que ningún existencialismo es tan radical y tan bien fundamentado como el realismo tomista. ¿Por qué? Porque el realismo precisamente le da la prioridad a la realidad en cuanto existente. En cambio, los existencialismos contemporáneos son aspectos muy sesgados de la existencia. En fin, esos eran otros temas. Lo importante de Etienne Gilson entonces es lo siguiente. Critica la postura de Kant, el criticismo de Kant. Critica también las filosofías esencialistas y pone como por ejemplo a Christian Wolff, y critica a los existencialismos. ¿Qué defiende? Pues defiende precisamente el sistema filosófico de Santo Tomás. ¿Por qué? Porque sus verdades empalman bien con la verdad revelada. Nada más por eso. Están en completa sintonía. Filosofía de Santo Tomás y las verdades reveladas. Incluso él dice o afirma que un verdadero tomista no hace filosofía neutra, sino que su filosofía parte desde sus verdades de fe. Eso no significa que la filosofía sea teología, no. La filosofía se encarga de hacer argumentos racionales, pero siempre en dependencia de las creencias cristianas. Y así retoma un poquito que la filosofía es sierva de la teología, pero él dice que no está mal. Porque si la filosofía no es sierva de la teología, la filosofía se vuelve sierva o esclava de otra cosa. A final de cuentas, la filosofía siempre va a servir para ciertos fines. Y decir que un filósofo es cristiano es una completa afirmación correcta. ¿En qué sentido? En que el filosofar se da a la luz de las creencias cristianas. Y esto no es limitar a la filosofía, sino darle identidad. Entonces, Etienne Gilson es uno de los defensores de que la filosofía cristiana sí existe. Y acuérdense que ese fue tema de nuestra primera clase. ¿Es correcto hablar de filosofía cristiana o está mal? Bien, hasta aquí con Etienne Gilson.
Muchas gracias por su atención. La tarea se las pongo en WhatsApp. Una última cosa que decir de Etienne Gilson, se las digo. Dice lo siguiente: filosofar a la luz de las creencias cristianas es lo que hace el razonamiento filosófico del cristianismo. Apelan a las premisas teológicas, pero no las usan. Mantiene una independencia y es genuinamente filosofía. Muchas gracias y que estén súper bien.